Hola, yo soy Horacio Pérez y esto es Investigando la Investigación, un podcast donde investigamos cómo investigan los investigadores, tanto en la academia, industria e independientes. Todo ello mediante entrevistas y debates abiertos, técnicas y estrategias para mejorar todas las partes del proceso investigador y, no menos importante, opiniones abiertas que espero llamen tu curiosidad y te hagan también reflexionar. ¿Te has parado a pensar alguna vez cómo funciona Internet o por qué no se enganchan tanto las redes sociales? Son herramientas que usamos cada día casi sin darnos cuenta realmente, pero detrás de ellas hay una complejidad que es realmente fascinante. Lo curioso es que su funcionamiento no es exclusivo de la tecnología, ya que está basado en patrones y principios que también encontramos en la naturaleza, en toda la naturaleza. Por ejemplo, ¿cómo puede ser que en cuestión de segundos encuentres cualquier información en la red o que una noticia falsa llegue rápidamente a millones de personas? Y luego, por otra parte, ¿qué tiene que ver todo esto con el metabolismo de nuestro cuerpo o con las relaciones que mantenemos en la vida diaria? Parece totalmente inconexo, ¿verdad? En realidad lo que explica estas conexiones es la ciencia de las redes, que nos muestra que vivimos en un mundo mucho más interconectado de lo que solemos imaginar y de maneras impensables. Y todo esto tiene grandes implicaciones directas en cómo nos comunicamos, cómo funcionan las economías y hasta en cómo se sostienen los ecosistemas. Para explicar todo esto, hoy te he traído un libro, el resumen de un libro que lo leí en su tiempo, creo que fue sobre 2012 o algo así, y que me gustó muchísimo, y que se llama Linked, The New Science of Networks, que sería algo así como enlazado, la nueva serie, o la nueva ciencia, de las redes. No te estoy diciendo nada totalmente original, y que fue escrito por Albert Laszlo Barabasi y Jennifer Frangos. Jennifer creo que es su doctoranda, y Albert es un crack mundial. Acumula ahora mismo unas 300.000 citas, y es un investigador muy potente que abrió en su momento esta línea de estudio que revolucionó totalmente el campo de las redes, que en ese momento se encontraba totalmente estancado. Te recomiendo muchísimo leer este libro porque no solo te vas a enterar de cosas súper interesantes como es la teoría de redes, sino que además él te lo comenta de una manera bastante amena, bastante divulgativa, y luego sobre todo transmite, ya olvidándonos de teorías, el proceso el cual siguió para realizar todos estos descubrimientos, cómo estaba en un avión escribiendo el paper, cómo se les ocurrían las ideas. En realidad es un libro que tiene muchas facetas. Pero bueno, vamos a por ello. En el fondo, este libro es una obra que conecta conceptos de campos muy diferentes, pero fundamentados en la física, en la computación, pero en cualquier caso bastante disciplinar, y que sirve para ayudarnos a entender cómo funcionan todas las redes que nos rodean. La mayoría de ellas. Y en los ejemplos que comenta en el libro, vamos desde las redes sociales hasta sistemas biológicos, el propio Internet, que es el que empieza a estudiar al principio bastante en profundidad. Y aquí Barabasi nos muestra que, aunque aparentemente sean muy distintas, todas estas redes comparten patrones comunes. Ahora, todas estas cosas, cuando te las cuentas y las conoces o las lees en libros de texto, parecen bastante evidentes, pero hay que pensar que en el momento en que él empezó estas investigaciones, todo esto no se sabía, y lo más sorprendente es que esto fue a finales de los 90, que no es que no estemos yendo a los años 50 o de 1950, etcétera. Por tanto, tiene también su mérito. Y luego más tarde también discutiremos sobre por qué tardó tanto en llegar todos estos tipos de descubrimientos. De momento te lo dejo para que le des vueltas. Y que también lo interesante es que estos patrones que se encuentran en todas estas redes tan diferentes no son solo curiosidades científicas, ya que influyen directamente en toda nuestra vida diaria, desde cómo fluye la información
hasta cómo se comportan los mercados e incluso cómo se propagan las enfermedades. Así que te lo recomiendo muchísimo, ya que yo creo que se puede decir que este libro abre la puerta a un mundo oculto de conexiones y de estructuras que, una vez que lo ves, no puedes dejar de notar dónde se encuentran estas estructuras básicamente en casi todos los fenómenos que podemos contar. Entonces, bueno, este va a ser un episodio que espero que sea lo más o menos posible, y voy a centrarme en 3 grandes bloques que reflejan la esencia de lo que es el libro, ¿no? Primero, una muy pequeña introducción a lo que son las redes, cómo funcionan. Luego profundizaremos en las propiedades principales, por si no las conocías. Y esto es importante para poder entender todo lo que viene después, que son las aplicaciones prácticas de las ideas que Albert Laszlo Barabasi desarrolló en su obra a campos muy diferentes como la tecnología, la biología, las ciencias sociales y un largo etcétera. Y también lo que te puede llevar, después de escuchar este episodio, yo creo que todo este conocimiento te puede ayudar a resolver problemas del día a día que quizás ni te planteabas, ¿no? Entonces, bueno, espero que... yo creo que el libro, si te lo lees, sobre todo, es que ofrece una visión bastante clara y accesible de un tema que en el fondo es muy técnico y complejo, pero que Albert lo hace de maravilla. Pero bueno, vamos a la primera parte. Vamos a ver un poco los fundamentos de las redes y vamos a tratar de explicar lo que es una red, ¿no? Es decir, es importante definir el concepto de red, y podríamos decir en términos simples que una red está formada por nodos, que son esos puntos o elementos individuales que forman la red, y los enlaces, que serían pues la conexión entre todos estos nodos. Por ejemplo, seguro que lo conoces, un ejemplo de red típica es una red social, donde los nodos serían las personas y los enlaces serían las relaciones o interacciones que se producen entre ellas. También en Internet los nodos pueden ser los servidores, que sirven las páginas web o dispositivos, y los enlaces son las conexiones que permiten el intercambio de información entre todos los servidores de la red. Pero es que incluso en biología podemos hablar de redes metabólicas, donde los nodos son moléculas y los enlaces representan las reacciones químicas que las transforman. Este ejemplo quizás es un poco más difícil de ver, y si no estás metido en bioquímica, pues cuesta un poco más. Pero bueno, ahí lo dejo. Pero en definitiva, que las redes están en todas partes, y aunque puedan parecer muy distintas, comparten estructuras y principios comunes que las hacen realmente fascinantes de estudiar. Pero bueno, para entender sobre todo cómo funcionan las redes, hay que adentrarse al menos a un nivel básico en lo que es la teoría de grafos, que es en realidad una rama de las matemáticas que estudia cómo se conectan los elementos que existen dentro de una red. Es decir, un grafo, en términos simples, es una representación visual y matemática de una red, donde los nodos serán los puntos y los enlaces las líneas que los unen. Seguro que habéis visto alguna vez alguna representación de este tipo. Y lo más importante es que este modelo nos permite analizar las propiedades de las redes y entender fácilmente su comportamiento. Luego además es que en la teoría de grafos podemos distinguir 2 tipos básicos de redes. Está el tipo más clásico de red, el que se conocía desde hace más tiempo, antes que Albert empezara a investigar todos estos temas, que son las redes aleatorias, que, como su nombre indica, son aquellas donde los enlaces entre los nodos se crean totalmente al azar. Y estas redes suelen tener un comportamiento bastante predecible, con la mayoría de los nodos teniendo un número similar de conexiones. Pero en la realidad, en las redes complejas como las que nos encontramos en la vida real, no se sigue esta aleatoriedad. Es decir, en estas redes, algunos nodos va a suceder que tienen una gran cantidad de conexiones y que son los llamados hubs, mientras que la mayoría tienen muy pocas. Seguro que os suena bastante el concepto. Es como, por ejemplo, los influencers que puedan haber en las redes sociales, que tienen quizás 1 millón de seguidores, y luego el resto de los mortales tienen 100 conexiones o cosas así. Y también os habréis dado cuenta de que influencers hay en realidad muy pocos. Un influencer con 1 millón
quizás hay, no sé, me voy a inventar el número, en todo Twitter quizás hay 1000, seguro que son más, pero si luego nos vamos a aquellos influencers que tienen 100 millones de seguidores, hay muchísimos menos. Esa es un poco la distribución que puede haber en estas redes pues reales. Y aquí el libro también empieza a mostrar un tema bastante interesante, un tipo de red que son las redes del mundo pequeño, que es un concepto realmente fascinante dentro del estudio de redes, y donde la idea central es que en las redes del mundo pequeño cualquier nodo está conectado con cualquier otro nodo a través de un número sorprendentemente pequeño de pasos o enlaces. Y esto en realidad significa que aunque una red pueda tener millones de nodos, la distancia efectiva entre dos de estos nodos cualquiera es mucho menor de lo que intuitivamente podíamos imaginar. Todo esto seguro que te está resultando súper abstracto y dirás, pero ¿qué me está contando? Pero seguro que has escuchado en algún momento lo que te voy a comentar a continuación, que es el ejemplo clásico de ese famoso fenómeno de los 6 grados de separación. Según esta idea, cualquier persona en el mundo puede estar conectada con otra a través de una cadena de no más de 6 intermediarios. Aunque este término surgió de un experimento social, también refleja en el fondo cómo en redes reales, desde las redes sociales hasta Internet, se logra una conectividad tan eficiente gracias a la estructura global pues de toda la red. Y en el fondo este principio explica cómo la información o las ideas pueden propagarse tan rápidamente en redes aparentemente vastas y complejas debido a la gran conectividad en el fondo de todos estos elementos. Y bueno, ya hemos visto 2 o 3 tipos de redes. Ahora vamos a introducir uno nuevo que quizás no te sonaba tanto, que son las redes de escala libre. Y este es uno de los nuevos elementos que descubrió Albert en el libro y en todos sus primeros artículos, que son súper citados, vamos. Entonces, en estas redes de escala libre son un tipo especial de red que se caracteriza por una distribución desigual de sus conexiones, que es un poco lo que comentábamos antes de los influencers. Volviendo a ello, en estas redes hay muy pocos nodos, conocidos como hubs, que concentran la mayoría de las conexiones, mientras que la gran mayoría de los otros nodos suelen tener bastante pocas. Y además este patrón no es aleatorio, sino que sigue una distribución matemática que se llama distribución de potencia. Y lo que implica todo esto matemáticamente es que no hay un promedio típico de conexiones por nodo, sino que esa distribución pues disminuye de una manera muy brusca. Hay una función matemática que lo describe, que no te voy a comentar aquí, pero luego te pondré enlaces a algunos de los trabajos más relevantes de Albert donde vas a poder consultarlo. Pero en el fondo, estos hubs juegan un papel crucial en la estructura y el funcionamiento de la red, ya que conectan gran parte de esos nodos y permiten que la red sea altamente eficiente y resiliente. Otra vez volviendo a lo anterior, por ejemplo, en una red social, los hubs serían estos usuarios que tienen millones de seguidores, mientras que en Internet podrían ser los grandes servidores que manejan el tráfico de datos como Google, por ejemplo. Y esta estructura es una de las razones por las que muchas redes reales son tan dinámicas y tan robustas. Pero bueno, en el fondo la distribución de potencia es una característica clave de las redes de escala libre. Este tipo de distribución se observa cuando un pequeño número de nodos tiene muchas conexiones, mientras que la mayoría de los nodos tiene muy pocas. Y matemáticamente, como comentamos, la probabilidad de que un nodo tenga conexiones sigue una regla del tipo, no te voy a comentar la fórmula ahora mismo, lo vuelvo a decir, pondré luego los enlaces a los artículos, pero es una función matemática que tiene un exponente de un tipo exponencial positivo. Y esta fórmula describe una caída rápida en la cantidad de nodos a medida que aumenta el número de conexiones. Lo que distingue en realidad a la distribución de potencia de una distribución normal es una especie de cola larga que se puede ver en la gráfica. Es decir, en una distribución normal los valores tienden a agruparse alrededor de un valor promedio, lo que significa que la mayoría de los nodos tendría un número de conexiones similar al promedio. Pero en una distribución de potencia como en este caso no hay un promedio representativo, ya que siempre habrá unos pocos nodos con muchísimas conexiones, los hubs, que dominarán la red, mientras que la mayoría van a tener muy pocos. Y además esta diferencia va a ser crucial para entender por qué las redes de escala libre son tan eficientes,
pero también porque son vulnerables si los hubs se ven comprometidos. Y bueno, esto quizás te puedes empezar a imaginar un poco por qué. Pero también es conveniente señalar o resaltar dos factores fundamentales que explican por qué surgen las redes de escala libre, por qué se forman o cómo se producen. Porque inicialmente, antes de llegar a Albert, se pensaba que todas las redes eran totalmente aleatorias, pero no. Él fue el primero que descubrió las redes de este tipo. Él empezó estudiando, y lo comenta en el libro de una manera súper amena, cómo estaba distribuida Internet, cómo estaban distribuidos los servidores, las conexiones entre máquinas, y porque habían algunas páginas que tenían más conexiones pues que otras. Es muy chocante porque antes de él nadie se había parado todavía a realizar este tipo de investigaciones, y él cogió los datos que pudo coger de Internet en aquella época. Creo que estamos hablando de 1998, etcétera, que obviamente no habían tantos datos como hasta ahora, y fue pues el primero. Él jugó mucho con la red, con Internet me refiero, y fue de los primeros en determinar este tipo de red. Pero es que luego, además, y esto es otra de las cosas importantes, es que explicó cuáles eran los factores clave que explicaban por qué se formaba este tipo de red de escala libre. Y bueno, los dos factores son básicamente el crecimiento continuo, que se refiere al hecho de que muchas redes reales están en constante expansión. Es decir, nuevos nodos se añaden con el tiempo y buscan conectarse a los nodos que ya son existentes. Y esto, bueno, te lo puedes estar imaginando, esto ocurre perfectamente en Internet, donde los nuevos sitios web que se crean continuamente se van enlazando a páginas que ya están establecidas, y normalmente a páginas famosas, para que a partir de ahí pues puedan ser encontradas fácilmente. O también, por ejemplo, en redes sociales. Cuando te abres una cuenta en redes sociales, normalmente la gente suele empezar a seguir a gente famosa, ¿no?, que ya tienen una gran cantidad de seguidores. Y con esto lo que hacen es que al mismo tiempo esa gente que ya tenía una gran cantidad de conexiones pues van teniendo cada vez más y van creciendo. Por eso este crecimiento continuo. Y luego también es el crecimiento preferencial, que es lo que comentábamos antes, que describe cómo los nodos más conectados tienen una mayor probabilidad de recibir nuevas conexiones, que es un poco decir que los ricos se hacen más ricos, ¿eh? Es un poco por lo que comentamos. Este fenómeno refuerza la formación de hubs en las redes de escala libre. Y él, mediante esta explicación, que cuando la escuchas te puede parecer bastante obvia, pero en su momento, y aquí es lo realmente interesante, nadie la había propuesto. Y al final, estas dos razones explican cómo las redes se desarrollan de manera orgánica y formando patrones que no son aleatorios y que reflejan al final la dinámica inherente a la interacción de sus nodos, y que él retrató de esta forma tan magistral en redes como Internet y muchísimas otras. Y bueno, si nos vamos a algún otro ejemplo, podríamos hablar también el de redes biológicas. Por ejemplo, este es un poco más complejo de explicar porque si no tienes un background en bioquímica o en biología, pero básicamente él estudió también que en el metabolismo de los organismos vivos algunas moléculas, como por ejemplo pueda ser el ATP, participan en un gran número de reacciones químicas, mientras que la mayoría de las otras moléculas tienen unos roles más específicos y limitados. Por tanto, aquí también se puede decir que esas moléculas esenciales, el ATP, etcétera, funcionan como hubs, permitiendo que los procesos metabólicos sean altamente eficientes y robustos. Insisto, lo que te recomiendo es que te leas el libro para seguir viendo la gran cantidad de ejemplos que él comenta en su trabajo. Luego también es conveniente repasar un poco algunas propiedades que él detecta en todas estas redes, algunas propiedades que son bastante interesantes, y cómo se producen otros comportamientos en las redes. Una propiedad interesante es la resiliencia y la vulnerabilidad de las redes, ya que él observa al analizar gran cantidad de diferentes tipos de redes que las redes de escala libre presentan un equilibrio muy interesante entre lo robustas que son y su posible fragilidad. Y todo esto depende del tipo de perturbación que experimenten.
Es decir, hay una resiliencia ante fallos aleatorios, ya que una de las características más destacadas de la red de escala libre es su capacidad para resistir fallos aleatorios. Esto es debido a que, como la mayoría de los nodos tienen pocas conexiones, si uno de esos nodos falla, el impacto en la red pues va a ser mínimo, ¿no? Y esa resiliencia permite que la red continúe funcionando a pesar de pequeños errores o desconexiones. Por ejemplo, un caso práctico es que en Internet, si un sitio web pequeño se cae o deja de estar disponible, el resto de la red prácticamente pues no se va a ver afectada, ¿no? Y otra propiedad interesante sería la vulnerabilidad a ataques dirigidos. Es decir, hablando de lo que comentábamos antes de la fragilidad, estas redes pueden ser muy vulnerables a cuando alguien dirige un ataque a un hub, ya que esos son los nodos más conectados. Si uno de estos nodos críticos se ve comprometido, puede tener un efecto desproporcionado que pueda causar pues la fragmentación de la red o incluso su colapso. Yéndonos a la práctica, si un gran servidor de Internet cae o una proteína clave en un sistema biológico deja de funcionar, las consecuencias van a ser especialmente graves y es muy posible que afecten pues a toda la estructura de la red. Entonces, ese equilibrio que se produce entre la resiliencia que comentábamos antes y luego a la vulnerabilidad, que es lo que estamos tocando ahora, ese equilibrio entre ambas características va a ser fundamental para comprender cómo funcionan las redes y cuando nos interese el cómo proteger las redes en diversos contextos. Otra parte interesante es que comenta en el libro la propagación, cómo se produce la propagación en redes, ya que las redes de escala libre juegan un papel clave en la forma en que se propagan enfermedades, información o ideas. Y esto se debe principalmente a que su estructura, donde unos pocos nodos altamente conectados pueden actuar como canales de difusión extremadamente eficaces, uno se pregunta aquí, por ejemplo, ¿cómo se extienden las enfermedades, la información o las ideas? Entonces, él comenta en el libro que en estas redes, una vez que algo comienza a propagarse desde un nodo, las conexiones entre nodos permiten que alcance rápidamente a otros. Y esto se observa tanto en pandemias, donde las personas con muchas interacciones sociales son claves en la transmisión del virus, y esto es algo que conocemos de lo que pasó hace 4 años, o también esto se puede producir en redes sociales donde los influencers tienen un impacto desproporcionado al compartir información con sus partes positivas y negativas. Todos sabemos los bulos, las teorías conspiranoicas y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, al final, la naturaleza interconectada de estas redes puede acelerar drásticamente la difusión de información e ideas en toda la red, ¿no? Al final, lo que resalta en el libro también es que este comportamiento de propagación rápida se puede ver, ya depende cómo lo vea uno o del caso, tanto como una ventaja o como un riesgo, ¿no? Dependiendo de si lo que se está propagando lo consideramos como beneficioso, como una idea que pueda ser útil, que nos interese que llegue a la gente, o perjudicial, como un virus o una noticia falsa, ¿no? Entonces es importante entender ante qué tipo de red estamos y cómo está funcionando para ver si nos interesa pues acelerar o bloquear pues esa transmisión de desinformación o idea, ¿no? Y un último concepto complejo que comenta en el libro es el concepto de clústeres y comunidades. Es decir, dentro de las redes más grandes es común encontrar en muchos casos los clústeres o comunidades, que son pequeños grupos de nodos que están más conectados entre sí que con el resto de la red. Son como, no sé si se puede decir, como pequeñas islas aparte, ¿no? Con mucha gente que está en esa isla y que luego tienen leves conexiones con otras islas que tienen alrededor. Entonces, él propone que estas estructuras internas son esenciales para la organización y el comportamiento de las redes. Al final, también resalta que los clústeres representan áreas de mayor densidad de conexiones dentro de la red. En una red social esto se puede ver, por ejemplo, en que pueden haber comunidades de grupos de amigos cercanos que se conocen o compañeros del trabajo o personas que comparten intereses específicos. Seguro que todos conocemos muchos tipos de estos tipos de comunidades, ¿no? Y aunque cada clúster es parte de la red global,
los nodos de estas comunidades están más fuertes vinculados entre sí que con los nodos externos. Él propone en el libro que estos clústeres lo que permiten es que la red se organice de manera eficiente para facilitar la comunicación y colaboración dentro de cada comunidad, mientras que las conexiones con otros clústeres permiten un intercambio de información entre diferentes grupos. Pero hay que tener en cuenta que también influye en cómo se propagan las ideas o la información, ya que la difusión tiende a ser más rápida dentro de un clúster, por motivos obvios, por la gran conectividad, que antes de extenderse al resto de la red. También sigue mencionando los ejemplos de redes biológicas, donde estos clústeres también pueden jugar un papel crucial. Por ejemplo, en las redes metabólicas, las moléculas que participan en procesos relacionados suelen formar grupos que están bastante interconectados para optimizar la eficiencia de toda esa serie de reacciones químicas. Entonces, al analizarlo, llega a la conclusión de que la presencia de clústeres es un fenómeno natural en redes complejas y sobre todo te resalta en el libro cómo éstas se combinan entre sí, cómo combinan un orden interno con conexiones globales con otros, con todo lo que está fuera de su, digamos, campo de aplicación. Y bueno, estos son los conceptos, digamos, un poco más complejos y novedosos que trataba en el libro. Te insisto que también están muchas historias personales del autor del libro detrás y te comenta cómo lo hizo, y para mí esa parte casi que tiene más valor porque te va explicando cómo realiza los descubrimientos. Y también es interesante cuando te va comentando, aplicaciones prácticas, que tiene muchas el libro. En cuanto a las aplicaciones prácticas, si nos vamos al campo de la tecnología, hay una muy interesante, sobre Internet ya hemos hablado bastante como red, pero también comenta algunos casos de redes eléctricas y cómo se produce su mantenimiento, y muestra varios casos donde las redes eléctricas también funcionan como redes complejas, donde ciertos nodos, como puedan ser las grandes centrales eléctricas o las subestaciones, juegan ese papel crucial, ¿no? Y al aplicar el conocimiento de redes de escala libre en ese contexto, eso ayuda a optimizar el mantenimiento y prevenir fallos generalizados que pudieran implicar un colapso de la red eléctrica. Es decir, que al identificar los hubs eléctricos más importantes, ayuda a priorizar inversiones en seguridad y en redundancia para asegurar que la red siga operando incluso ante fallos inesperados, ¿no? Luego, comenta también casos en biología y medicina. Ya hemos hablado de las redes metabólicas, pero también hay casos interesantes de identificación de nodos críticos en terapias dirigidas. Es decir, hay proteínas que están altamente conectadas en el organismo en una gran red de interacciones. Y entonces estas proteínas, si están causando un problema, pues es obvio que podrían ser un objetivo terapéutico crucial para poder solucionar esa enfermedad. Por ejemplo, en la lucha contra el cáncer, el identificar proteínas que controlan múltiples vías de señalización nos puede permitir el desarrollar terapias más eficaces y específicas que si nos encargamos de intentar anular una proteína que está bajamente conectada, ¿no? Y este es el enfoque que clásicamente se llama como terapia dirigida, ya que aprovecha el conocimiento de la estructura de la red para maximizar el impacto de un posible tratamiento mientras se minimizan los efectos secundarios. Entonces, comenta algunos ejemplos más en biología, pero por no extenderme mucho. Y también comenta algunos ejemplos interesantes en ciencia de datos y análisis social, donde los principios de la red de escala libre se utilizan para comprender, diversos patrones de comportamiento, optimizar estrategias de marketing y desarrollar productos más efectivos. Un caso interesante es donde comenta cómo las empresas analizan las redes para diseñar sus estrategias de marketing y desarrollo de producto. Esta para mí era bastante inesperada, ¿no? Y comenta cómo las empresas aprovechan las redes sociales, que esto a día de hoy se sabe de sobra, ¿no? Pero insisto que estamos en un libro de 1998 donde el concepto de redes sociales no existía tal como ahora, ¿no? Entonces comenta que las empresas pueden aprovechar las redes sociales y otras plataformas interconectadas para identificar esos hubs clave que suelen ser básicamente personas influyentes o comunidades con un alto impacto.
y estas redes permiten detectar cómo se propagan las ideas, identificar sobre todo tendencias emergentes y focalizar campañas publicitarias pues dirigidas a esos nodos más influyentes para maximizar el posible alcance y eficacia pues de toda la campaña. Que esto en la práctica se reduce a campañas de marketing dirigidas a un grupo reducido de influencers para que tenga un efecto dominó que lleve el mensaje a millones de personas. Insisto, esto a día de hoy es rutinario, pero en 1999 no se conocía, tal como ahora, ¿no? Y bueno, hay muchísimos otros casos interesantes, pero por no extenderme más, bueno, y luego, después de surgir este libro, también como debe ser y de manera sana, surgió una crítica al propio libro y a las limitaciones que planteaban estos modelos. Esto fue por otros autores. Y esta parte también es interesante considerarla. No hay que comprar todo el pescado al mismo pescadero, como dice Javier Recuenco, ¿no? Y aquí pues lo que comentábamos es que en las principales críticas que ha tenido este libro y todas estas ideas es que aunque todos estos modelos de red de escala libre han sido aplicados a gran cantidad de diferentes casos y han demostrado utilidad en gran cantidad de contextos, hay que tener en cuenta que lo primero, nos tenemos que preguntar si es realmente aplicable a todo tipo de redes. Aunque hayan gran cantidad de ejemplos anteriores, hay que preguntarse si es aplicable a todo tipo pues, de redes. Ya que luego más tarde, después de la publicación del libro, se vio que no todas las redes reales siguen estrictamente esta distribución de potencia que se comentaba en el libro y que tampoco presentan la estructura característica de escala libre. Y se ha visto que en algunos casos incluso las conexiones en una red pueden ser más homogéneas o están incluso influenciadas por factores externos que no encajan bien en el modelo. Hay casos donde en ciertas redes físicas o infraestructuras humanas se pueden dar restricciones en cuanto a la cantidad de conexiones que un nodo puede manejar. Y esto puede limitar bastante la formación de hubs grandes. En definitiva, hay muchísimos casos donde esta idealización pues no se cumple. Y las razones que lo han comentado los críticos es que el modelo simplifica muchos aspectos del comportamiento real pues, de las redes. Ya que, por ejemplo, un punto importante, no siempre considera factores dinámicos. Es decir, estos enlaces no son fijos en el tiempo, pueden ir cambiando. Si nos vamos a las redes sociales, alguien pues va eliminando gente de su red, va conectando nuevas personas y este tipo de propiedades se producen en todo tipo de redes. Es decir, las redes son al final pues dinámicas, ¿no? Y además también pueden haber agentes externos o regulaciones de muy diferente tipo que cambien de ciertas maneras pues las estructuras pues de todas estas redes, ¿no? En fin, hay mucha más crítica y son críticas sanas, son críticas constructivas, no son críticas conspiranoicas, y hay que tener en cuenta que todas estas críticas resaltan que aunque el modelo de las redes de escala libre es bastante poderoso, no puede ser siempre una solución universal y que al utilizarlo tenemos que hacerlo con mucho cuidado y analizar bien los datos pues, que tenemos delante para ver si realmente se cumplen pues, todas esas premisas, ¿no? Entonces, bueno, otra cosa bastante interesante que quizás os habéis estado preguntando y que lo he nombrado varias veces es que se comenta, todos estos descubrimientos fueron a finales de los 90, etcétera, etcétera. ¿Por qué no se produjeron antes? Bueno, esto es una opinión ya un poco más personal que no sale en el libro, pero tenemos que ver un poco la contextualización de las investigaciones que se desarrollaron aquí. Me explico. Previo al trabajo de Albert Laszlo Barabasi, el modelado de redes era mucho más simple. Eran redes aleatorias, con un número por medio más o menos constante pues de conexiones entre los nodos. Y todo esto era porque el modelado que se realizaba era un modelado de tipo matemático. No se podía hacer otra cosa más porque además no se tenía acceso a grandes cantidades de datos de redes reales para poder procesarlos y analizarlos. Es decir, por resumir, no se tenía acceso a una mayor cantidad pues, de datos. Y es que aunque se hubiera tenido,
en aquellos tiempos, estoy hablando de antes, años 80, años 70, años 60, no se hubiera tenido el poder de cómputo para poder procesar pues todos esos datos. Entonces, lo que se produjo con Albert, con el trabajo de Albert, fue una confluencia de 3 diferentes factores. Primero, la existencia de Internet lo que permitió es la disponibilidad para Albert de gran cantidad de datos pues de redes y obviamente por la de Internet, que era un sitio perfecto para poder estudiar pues las redes. Luego, por otra parte, el incremento de la capacidad de cómputo a finales de los 90 era un fenómeno bastante significativo que le permitía procesar gran cantidad de datos de una manera que antes no se podía hacer, y que permitía sobre todo hacer una transición desde modelos analíticos, que son los que se utilizaban previamente, a unos modelos sobre todo y a la aplicación de simulaciones de simulaciones que los que nos permiten es estudiar de una manera más realista todos estos fenómenos físicos pues mucho más complejos. Entonces, estas 3 cosas supusieron un cambio de paradigma bastante relevante que confluyeron en esta misma persona y que le han permitido durante los últimos 25 años, si queréis seguir su trayectoria, luego pondré el enlace en la nota del programa, una gran cantidad de estudios en muy diferentes ámbitos, etcétera, etcétera. Pero bueno, y sigo insistiendo, una crítica es que a veces, como quien dice, cuando tienes un martillo o cuando tu herramienta principal es un martillo, todos los problemas te parecen un clavo. Una última crítica es que algunos colegas contemporáneos han criticado que intenta siempre aplicar el mismo método pues a todas las cosas y no siempre funciona. Pero bueno, yo creo que hay que darle mérito, y yo creo que como reflexión final pues del libro es que todas las ideas que ahí expone, y intentemos retrotraernos a 1998, todas estas ideas transforman la forma que había entonces para comprender el mundo, al mostrarnos que las redes están en el corazón de prácticamente todo lo que hacemos y experimentamos. Y que al entender cómo funcionan estas estructuras, podemos apreciar mucho mejor las conexiones que moldean todos los entornos y que van desde la propagación de información en Internet hasta los sistemas biológicos y muchísimos otros. Entonces, al final, yo creo que este libro invita a ver el mundo como un entramado de nodos y enlaces donde cada interacción y cada conexión, por pequeña que sea, tiene un papel muy relevante en el todo pues del mundo. Y esto permite o permitió en su momento cambiar la perspectiva que se tenía, revelar patrones comunes en redes muy diferentes, como comentábamos al principio, y en ver que en contextos tecnológicos, de naturaleza, de sociedad, todas estas redes de escala libre estaban permanentes, al menos en los ejemplos que él muestra. Y como última cosa, que el entender los tipos de redes que tenemos pues delante nos da el poder de identificar vulnerabilidades. Ya hemos hablado de las terapias dirigidas y de aprovechar oportunidades o de conectar ideas y personas de maneras más eficientes y creativas. Entonces yo creo que un aporte importante del libro es que no solo nos enseña lo que son las redes, cómo funcionan, sino también sobre cómo vivir en un mundo profundamente interconectado. Entonces, bueno, lo dejo aquí. Me ha quedado el episodio más largo de lo que pensaba, pero ya que estás escuchando esto y se ha llegado hasta aquí, gracias por la paciencia. Lo que te preguntaría, tío oyente, es ¿qué red en tu vida crees que es la más importante? ¿No? Si es la red de relaciones personales que mantienes, la red de contactos profesionales o incluso una red tecnológica que utilizas todos los días. Y también te recomendaría que te preguntes cómo se puede aplicar todo este conocimiento para entender mejor la dinámica de todas estas redes, para, no sé, fortalecerla o incluso aprovechar de una manera más eficaz. Entonces te lo dejo como deberes, no va a ser todo escuchar. Te recomiendo que reflexiones sobre las conexiones que tienes y cómo podían estar influyendo pues, en tu vida de formas que quizás pues, no te habías planteado antes. Y bueno, y lo vuelvo a repetir, te invito a que leas el libro. Yo no me llevo ninguna comisión de ningún tipo en absoluto, por las razones que comentaba antes, por lo bien hecho que está, lo divulgativo que es
y por una serie de anécdotas que transmite al explicar cómo se desarrolló pues todo este proceso de investigación en el libro. Así que nada, gracias por escuchar. Espero que este viaje por la red esté inspirado a ti tanto como a mí, y también te agradecería si para ayudar a que este podcast siga adelante, pues le puedes compartir con la gente que tú pienses que le puede interesar, o dar 5 estrellas en Spotify, etcétera, etcétera. Pues nada, nos vemos en el próximo episodio.